Mis queridos hermanos y amigos, sean bienvenidos nuevamente a un compartir de la palabra de Dios. Les habla su hermano y amigo Nelson Áñez. Le pido a mi Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que seamos unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué precioso. Lo deseo de todo corazón, mis amados. En esta oportunidad, mis amados, quiero compartir un tema acerca de la ira de Dios. ¿Cuándo y por qué será? ¿Cuándo comenzará esa ira? ¿Por qué el Señor se va a irar contra el mundo? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Bueno, comenzando, le comienzo diciendo a mi hermano que la ira de Dios es santa y es justa. Es decir, siempre tiene una causa. El Señor no se aira porque sí, pues, porque Él es Dios, porque Él desea hacerlo, no. Cuando ya la maldad del hombre llega al colmo, entonces el Señor tiene que actuar. Él espera, Él es paciente, como dice en una de las epístolas de Pedro, que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento porque no quiere que ninguno perezca. El Señor es paciente para con nosotros, dice la palabra de Dios. El Señor ha sido paciente con el mundo. El mundo merecía un juicio. La palabra dice en Romanos 3, versículos 10 y versículos 12, dice así, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. ¿Quiénes se desviaron? Todos, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay, mi hermano, no hay, no había ni siquiera uno, no había. El Señor decidió, por su amor y su misericordia, en su inmensurable amor, decidió no tomarle en cuenta los pecados a la humanidad y envió a su Hijo. ¿Dónde dice eso? Me pregunto. ¿Dónde dice que el Señor no tomó en cuenta? Segunda de Corintios 5, versículo 18 y versículo 19. Dice de esta manera: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿A quién estaba reconciliando? Al mundo entero, a todas las personas, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nuestro Señor, el Señor, envió a su Hijo a reconciliar al mundo, a todo el mundo. ¿Por quién murió Cristo? Por todos los pecadores. Lo dice aquí en 2 de Corintios 5:19 y lo dice primera de Juan 2:2. Dice así, que Cristo murió por todo. Dice, y Él es la propiciación por nuestro pecado, dice el apóstol Juan. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero entonces, ¿por qué el mundo, por qué el mundo, o sea, por qué va a venir la ira de Dios? Por rechazar. Vamos a seguir leyendo para que ustedes vean. Como le estaba diciendo, el hombre ahora no es transgresor por el pecado de Adán. O sea, tenemos las consecuencias del pecado de Adán, que es este cuerpo de pecado. Por supuesto, tenemos las consecuencias, pero ya el hombre no es transgresor como los que pecaron desde Adán hasta Cristo, no. Sino porque la misma persona se mantiene de pecador por rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Él mismo se condena, la misma persona se condena a rechazar lo que Dios le puso en sus manos para poder alcanzar misericordia de parte de Dios. En Juan 3:18 y en el versículo 36 dice así: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree en nuestro Señor, no creer que Dios existe, no creer que Jesucristo vino, que murió en la cruz. No solamente creer eso, no simplemente creer eso así superficialmente, sino creer en su palabra, creer en sus escritos, creer en lo que Él hizo, que Él murió por nuestro pecado y resucitó para nuestra justificación. Eso es lo que debemos de creer, que murió por el pecado, para que nos apartáramos de Él, para que los aborreciéramos, para que desecháramos el pecado, no para que nos arrastráramos de la misma manera y viviéramos una vida conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestros deseos, conforme a las concupiscencias que están en nuestro cuerpo. De esa manera no se puede vivir. En el versículo 36 de Juan 3 dice así: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios ya está sobre él. ¿Por qué? Porque rechaza a nuestro Señor Jesucristo. Muchos piensan que la ira de Dios,
creen que la ira de Dios es cuando la persona va a ser lanzada al lago de fuego. No, mi hermano, eso es al final del milenio. Eso falta más de 1000 años. Más de 1000 años. Eso será al final del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Es que la persona va a ser echada al lago de fuego. Una persona muere en estos momentos sin Cristo y va a un lugar de tormento. No es el lago de fuego, es el Hades. Es el lugar de los muertos, el lugar que están de los muertos, las personas que están separadas de Dios. Una persona cristiana no está muerta. Y aunque parta de esta tierra, de este mundo físico, sigue unida a Dios. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, que no va a haber muerte, no está muerto. Porque muerte es estar separado. Una persona muerta es que está separada de Dios. Una persona cuando muere físicamente es que su alma y su cuerpo, su alma y su espíritu se separan del cuerpo. Eso significa muerte, separación. Bueno, como le dije, muchos piensan que cuando serán lanzados al lago de fuego es la ira de Dios. No, no, no. Esa no es la ira de Dios. Vamos a leer algunos pasajes del Antiguo Testamento acerca de la ira venidera, de la ira de nuestro Señor, de nuestro Dios. El día de nuestro Señor Jesucristo no es el mismo del día de la ira. El día de nuestro Señor Jesucristo, el cuando venga. ¿Usted cree que el día de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a pagar a morir por una iglesia, por unas personas, por el mundo y todos los que creen en Él van a ser salvos? ¿Usted cree que el Señor va a celebrar el día cuando todos perezcan por rechazarlo? No, el día de nuestro Señor Jesucristo es el día del arrebatamiento. Bueno, leemos aquí en unos pasajes del Antiguo Testamento. Dice en Sofonías, versículo 1 Sofonías capítulo 1, desde el verso 14 al capítulo 2 y versículo 3. Todos esos poquitos, son como 6 versículos. Vamos a leerlo de esta manera. Dice así: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. En amarga la voz del día de Jehová. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompetas y de algarabas, o sea, de gritería, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Imaginen. Ni su plata ni su oro podrá librarlo del día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Escuche, de todos los habitantes de la tierra. Y este es un profeta del Antiguo Testamento. Uno de los profetas que hablaron de los últimos tiempos fue Sofonía. Creo que tiene 4 capítulos. Y el primero, el capítulo 1, habla de la ira de Dios. El segundo, también habla de la ira de Dios y de la restauración de Israel y de todas esas cosas en la gran tribulación. Bueno, en el versículo 18 dice así: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Busca justicia, busca mansedumbre, quizás seréis guardados del día del enojo de Jehová. Otro versículo del Antiguo Testamento que habla de la ira de nuestro Señor, nuestro Dios y Padre. Dice así, Isaías 13, versículo 6 al 13, dice así: aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrán como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda la mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de temor, angustias y dolores se apoderará de ellos. Tendrán dolores como de mujer de parto, se asombrará cada cual a mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible, y de indignación y de ardor de la ira, para convertir la tierra en soledad, Israel a sus pecadores.
por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y castigaré al mundo por su maldad. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí dice, y castigaré al mundo por su maldad. Eso es cuando después de que pase la gracia. Y los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, y el día del ardor de su ira. Unos versículos que son dirigidos a Israel, dice así en Jeremías 37, dice: oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, para Israel, pero de ella será librada. Esa es la promesa que Dios. O sea, aquí me está demostrando que Israel va a pasar esa gran tribulación. Dice así, porque dice, es tiempo de angustia para Jacob, para Israel, pero de ella será librada. Isaías 26 del 20 al 21 dice de esta manera: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti la puerta, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada en ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Ese es unos poquitos versículos acerca de la ira de nuestro Señor. Yo me preguntaría, algunas, pero entonces aquí vamos a analizar un poquito primero, ¿a qué vino nuestro Señor? ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? Dice así en Lucas 8 del 18 al 20, dice así: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Esto lo está recitando nuestro Señor Jesucristo. Él está en el templo y comienza a decir así. En Lucas 4, del 18 al 20, dice así: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y dice la palabra de Dios, y enrollando el libro lo dio al maestro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, ¿verdad? Ese pasaje de la escritura del profeta Isaías se encuentra en Isaías 61, versículo 1 y versículo 2. Escuche lo que dice Isaías. El Señor enrolló el libro cuando dijo: y a predicar el año agradable al Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, ¿verdad? A eso vino el Señor, a poner en libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos por el enemigo, por supuesto, y a pregonar el año agradable del Señor. Y en Isaías 61, que es el pasaje que recita nuestro Señor, dice así: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a provocar libertad a los cautivos, y a los prisioneros apertura de las cárceles, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Eso ahí enrolló, dice la palabra, que el Señor enrolló el libro y se lo entregó a los encargados, por supuesto, en la sinagoga, ¿verdad? Pero ahí no se quedaba. Ahí no se quedaba la profecía de Isaías. Porque después que dice: y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, viene: y el día de la venganza del Dios nuestro. Cuando este tiempo sea cumplido, el año de la buena voluntad de Jehová, sigue otra etapa. Comienza una etapa, y es el día de la venganza de Jehová. ¿Por qué? Por rechazar el mensaje de nuestro Señor, por no obedecer la palabra de Dios, por desechar a su ungido, por rechazar a su hijo, al verdadero hijo, al verdadero ungido, y nosotros tenemos unción. Entonces, ¿por qué es la ira de Dios? Ahora sí podemos ver por qué es la ira de Dios. ¿Por qué? En Hechos 17, 30 y 31, ya vimos que el Señor vino a proclamar a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero después de eso viene otro día, que se llama el día de la venganza del Dios nuestro.
Entonces, como le dije, ahora vamos a analizar por qué será la ira de Dios. En Hechos 17, versículo 30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado el tiempo de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Eso fue cuando comenzó la iglesia. En todo lugar que se arrepienta. Eso comenzaba el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Verdad? Cuando comenzaba el año de la buena voluntad de Jehová, están hablando sus apóstoles de esto. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó, quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. El Señor puso el año de la buena voluntad de Jehová. Es el que cree en el Hijo, recibe la vida eterna. Cuando usted cree en el Señor de Jesucristo de corazón, tiene un sincero arrepentimiento, recibe la vida, recibe el Espíritu Santo, se une al Señor a través de su Santo Espíritu y esa vida es eterna, es inaccesible, es incontaminada, es incorruptible. Por eso es que tiene una nueva naturaleza, Nosotros tenemos la naturaleza de Adán, que es pecaminosa. Cuando nacemos de nuevo tenemos una nueva naturaleza que es espiritual y es santa, pura y es perfecta. No de usted, es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es derramado en su corazón, en su espíritu. Bueno, vamos ahora a ver cuándo comenzará la ira, cuándo será esa ira, cuándo será. Vamos a hacer una síntesis primero de lo que hemos expuesto aquí. Como dijimos, el Señor vino a predicar el año de la buena voluntad de Jehová. En Lucas 4 nos lo dice, que Él vino a traer libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, y el año de la buena voluntad de Jehová, que es el paralelo de Isaías 61. Hasta ahí Él predicó, hasta él dijo que Él venía a traer, que es el tiempo de la gracia. Pero en Isaías 61 nos dice que después de ese tiempo de la buena voluntad de Jehová, comienza el día de la ira de Jehová, el día de la venganza, dice ahí, pero sabemos que es el de la ira, el día de la ira de Jehová. Y en hecho, ¿cuándo comenzó lo que Jesucristo vino a decir? Desde que Jesucristo vino, que vino a predicar el Evangelio del Reino, hasta comenzando, la iglesia comenzó en Hechos de los Apóstoles, o sea, está la narración ahí, comenzó el día de Pentecostés, hasta los tiempos que estamos viviendo ahorita. Pero todo eso nosotros llevamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas que Él trajo. Todavía estamos en el tiempo de la gracia, pero ese tiempo va a tener una culminación. Y cuando culmine el tiempo de la gracia, va a comenzar la ira de Jehová. Como vimos, la ira de Jehová es por no creer en el Hijo. Entonces es ilógico pensar que la iglesia va a pasar ese tiempo, ¿no? Porque el que aceptó a Cristo no va a recibir la ira, porque es injusto. No sería justicia de Dios, ¿no? Entonces, cuando termine el tiempo de la gracia, y comience la ira de Jehová, primero la iglesia no va a estar aquí. Y segundo, ¿dónde comienza? Vamos a leerlo. En Joel 2.11, en Joel 2.11 nos dice de esta manera: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Dice la palabra de Dios en Joel. Fíjense cómo dice aquí: ¿quién podrá soportarlo? Cuando el Señor ejecute su orden. Y como nos dice en Isaías también, que nos dice que busquemos a Jehová antes que tenga efecto el decreto, antes que el Señor dé la orden, como nos dice en Joel. Dice, porque Jehová dará su orden delante de su ejército, de los ángeles. Bueno, vamos a analizar ahora Apocalipsis 6 del versículo 15 al versículo 17. La ira de Jehová. ¿Cuándo comienza? Dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondenos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Fíjense lo que nos dice Joel. Porque
Grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y aquí nos dice, porque el día de Jehová, porque el día de la ira del Cordero ha llegado. Porque el gran día de la ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Ellos lo dicen en el versículo 17 del capítulo 6. Pero cuando comenzó la ira, aquí nos da una, lo dice, en el versículo dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ajá, ¿quién? ¿La ira de quién? Del Cordero. Sabemos que la ira de Jehová, por supuesto, o sea, de su Hijo. La ira de Jehová, la ira de nuestro Dios y Padre y del Cordero, de los dos. Porque el gran día de su ira ha llegado. La ira del Cordero no es lo mismo que el día que el día de nuestro Señor Jesucristo, no es lo mismo. Ajá, pero ¿cuándo comenzó esa ira? Ellos lo están diciendo aquí en el sello 5. Pero ¿cuándo comenzó? Mi hermano, los sellos comenzaron desde el versículo 1. Porque muchos confunden y creen que la iglesia será arrebatada después al principio de la gran tribulación o al comienzo de la gran tribulación, o lo ponen por allá o lo ponen por aquí. No, mi hermano. Vamos a analizar un poco más este versículo. Vamos a irnos un poquito más atrás. Desde el capítulo 4 que nos dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como trompeta hablaba conmigo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Después de cuáles? ¿Que sucederán después de cuáles? En el capítulo 4 nos dice: y yo como de trompeta habla conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Después de cuáles cosas? Vamos a irnos más atrás todavía. Capítulo 1, versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. Le dice el Señor le ha dado una orden: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. Las que has visto cuando en el transcurso de su vida, hasta el año 90 y pico que duró, 90 hasta el año 100, no sé, que duró Juan. No, las que había visto allí. Y aquí mismo las escribe en el versículo 20. ¿Las cuáles son las cosas que has visto? El versículo 20 nos lo dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, y de las 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y de los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esas son las cosas que has visto. ¿Cuáles son las que son? Las que son desde Juan, desde el Pentecostés hasta estos tiempos. La iglesia, que comienza aquí la narración de la iglesia desde el capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia: estas son las cosas que son. O no, o está hablando el Señor de otra cosa, está hablando específicamente de esto. ¿Cuáles son las cosas que son? Su iglesia. Y narra versículo capítulo 2, capítulo 3. Y en el capítulo 4, ¿qué narra en el capítulo 2 y el capítulo 3? La iglesia, hermano. Esas son las que son. ¿Cuáles fueron las cosas que has visto? Al trono, las estrellas, el candelero. Esas fueron las cosas que has visto. ¿Y cuáles? Porque aquí no está hablando lo que había visto de los milagros ni nada de eso del Señor. Estaba hablando cosas específicas de los últimos tiempos, para una profecía de los últimos tiempos. O sea, en el capítulo 2, capítulo 3 nos habla las que son. ¿Cuáles son las que son? La iglesia. Y en el capítulo 4 nos dice: después de esto miré. Después de esto, ¿después de qué? Después de la iglesia, que el Señor le dio la revelación de la iglesia, le dio lo que le iba a decir a la iglesia o a los creyentes. Una persona puede ser creyente, pero no puede ser hijo de Dios, como lo dice en uno de las iglesias: tienes nombre de que vive y estás muerto. Si el Señor le dice que está muerto, porque está separado. A otro le dice: te dice que eres rico, pero eres un desventurado, pobre, miserable. Hermano, una persona que tenga el Espíritu Santo, Dios le va a decir que es un miserable. Lo dudo. Que es un desventurado, que es un pobre ciego. Dios mío, ¿el Señor le va a decir a alguien que tenga el Espíritu Santo eso? Lo dudo. Bueno, en el capítulo 4 dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo.
Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo y dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Después de qué? Después de la iglesia. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Yo iba a dejar esto para otra prédica, pero le voy a adelantar algo aquí. Estos 24 ancianos, ¿quiénes son? Que narran el versículo 4. Dice: alrededor del trono había 24 ancianos, y vi sentados en el trono a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Los ancianos nomás que te habla de hombres, no habla de ángeles, de personas. Y los ancianos, cuando la palabra de Dios nos dice quiénes son los ancianos, y los obispos es lo mismo, en Hechos 20, lo puede buscar cuando Pablo le habla a la iglesia de Efesios, primero lo dice obispo y después le dice anciano, o al contrario, primero anciano y después obispo. El anciano y el obispo es lo mismo, son personas que tienen una responsabilidad grande aquí en la tierra, como pastores, evangelistas, maestros, esas cosas. Son los que tienen una responsabilidad, un ministerio aquí. Son los obispos, los ancianos de las congregaciones. Y aquí está hablando de ancianos. Está hablando de ancianos. Pero ¿quiénes son estos ancianos? Vamos a analizar el versículo, capítulo 5, versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres tú de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿El Señor redimió a los ángeles? No. El Señor redimió a la humanidad. El Señor redimió al mundo, a los que creyeron, por supuesto. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De qué ciudad? ¿De qué? ¿Será de solamente Israel? No. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Que dice la palabra de Dios en Pedro: nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos hallamos de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, piedra viva, dice también el apóstol Pedro. Nosotros somos una piedrecita que va siendo edificada en el cimiento que es Cristo Jesús. Todas las personas, ministros, los que tengan pastores, los que van comenzando, todos somos piedras vivas. ¿Por qué? Porque tenemos tenemos la fuente de la luz, que es nuestro Dios. O sea, los 24 ancianos, según lo que dice Apocalipsis, que es la única parte donde hablan los ancianos, hay varios versículos en el capítulo 5, versículo 18, 8, 11, 14, en el capítulo 7, versículo 11, en el 11, 16, en el capítulo 14, versículo 3, en el capítulo 19, versículo 4. La única parte que nos habla de estos ancianos, de estos 24 ancianos, es en Apocalipsis. Y aquí nos dice de dónde son estos ancianos. Dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres tú de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo linaje, de lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. De todo linaje, de todo linaje. Estos 24 ancianos, yo antes pensaba que eran las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, pero aquí ninguna parte habla de eso. Por el conocimiento que uno tiene, que son los 12 cimientos y las 12 puertas, pero aquí no habla de eso. Aquí habla de todo linaje, tribu, lengua y razón. Estos 24 ancianos representan la iglesia del Señor, la iglesia, los que fueron arrebatadas, porque en el capítulo 4, versículo 1 dice: y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Después de qué? Después de la iglesia, hermano. Después de la iglesia, un trono establecido en el cielo. Los 24 ancianos, más atrás dice que ellos le tiraban las coronas delante de Dios y le decían: tú eres digno de recibir la gloria y la honra. Esas son representaciones, hermano. Es simbolismo. Entonces, ahora vamos al versículo 6, al capítulo 6 dice: vi el cordero que abrió el centro. Aquí casi todo el versículo, el capítulo 5 habla del Señor, de quien es digno de desatar los sellos. Los 4 seres vivientes son serafines. Los 4 seres vivientes son serafines, y los 24 ancianos, según lo que nos dice Apocalipsis. No hay más ninguna parte que van a aparecer estos ancianos.
Y estos ancianos aquí nos está diciendo que son de redimidos de todo linaje, tribu, lengua y nación. Y cantaban un cántico nuevo. Y usted dice, pero los serafines no. Los serafines nos dice la palabra de Dios. Que en el versículo 4, y dice, y los cuatro seres vivientes, los cuatro seres vivientes, tenían cada uno 6 alas, estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Ellos no estaban cantando un cántico nuevo, sino los 24 ancianos. Entonces, en el capítulo 6, vi al Cordero, abrió uno de los sellos. Aquí comenzó la gran tribulación. Después que ya la iglesia había un trono establecido y estaba la iglesia en el cielo. Vi al Cordero, uno de los sellos que abrió, y comenzaron los sellos. El primer sello, el caballo blanco. El segundo sello, caballo bermejo. El tercer sello, ven y mira, dice, un caballo negro, tenía una balanza. El cuarto sello, un caballo amarillo, tenía por nombre muerte, dice la palabra de Dios en el versículo 8. En el versículo 9, cuando abrí el quinto sello, o sea, ya había pasado todas estas cosas, 4 sellos, vive debajo del altar las almas que habían sido muertas a causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Habían sido muertos. Los que son arrebatados no fueron muertos, fueron arrebatados. Y no habían sido muertos por nadie. Por supuesto, una persona en este tiempo, un cristiano, puede morir de vejez por alguna enfermedad, no lo mató nadie. Pero aquí dice, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Cuándo los mataron? En este tiempo de la tribulación. Y clamaban diciendo, en el versículo 10 del capítulo 6 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y hermanos. Estos escaparon estos no llegaron ni siquiera a la gran tribulación, estos escaparon antes. Lo que sí llegaron a la gran tribulación fueron los que están en el versículo 7. En el versículo 7, capítulo 9 dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las tribus y pueblos y lenguas, y estaban delante del trono, y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y de palmas en la mano. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono del Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor de pie delante del trono. Y los ancianos, ¿quiénes son los ancianos? Y de los 4 seres vivientes, los serafines. Y se prostraron sobre su rostro delante de su trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que has visto, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono y le sirven a Dios día y noche. Las resurrecciones de los hijos de Dios, o sea, de los que reciban a Cristo en su corazón, son por etapa. En el arrebatamiento, estos los que fueron muertos a causa del testimonio y de la palabra de Dios en la tribulación, y estos los que fueron sacados de la gran tribulación. Vamos un momentico al capítulo 20, versículo 4 al 6 dice, y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. De los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de lo que es palabra de Dios. Y aquí vamos otra vez rápidamente, o escuchen ahí y lo anotan. En el versículo 6 dice, cuando vi el quinto sello, vi las almas de los que habían sido muertos, o sea, lo habían matado
por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Y en el capítulo 20 dice, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, está hablando de los de Apocalipsis 6, de los de Apocalipsis 7, de los que salieron de la gran tribulación, porque el sello comienza 3 años, esos sellos comienzan 3 años y medio después de que comience la tribulación, al principio de la gran tribulación o cuando comience la gran tribulación, un poquito después o un poquito antes, no sé, pero no es desde el comienzo que comienzan los sellos, el sello de la bestia, no es. Bueno, entonces el versículo 20 nos lo dice quiénes son estos. Vamos, el versículo 5, capítulo 20 dice así: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliese 1000 años. ¿Quiénes son estos muertos? Los que no tenían a Cristo en su corazón. Una persona que muere sin Cristo no va a resucitar hasta que pasen los 1000 años del reino milenial de Cristo. Bienaventurado el santo y el que tiene parte en la primera resurrección. Eso es lo que yo le estoy diciendo, que las resurrecciones tienen 3 etapas de los cristianos, de los que van a ser salvos. Tienen 3 etapas. En el arrebatamiento, aquí, antes de la tribulación, en el transcurso de la tribulación y los que salgan de la gran tribulación. 3 etapas. O sea, pienso yo, no sé si habrá más o estoy equivocado. Me puedo equivocar. Si estoy equivocado, comente el video y me hace la aclaración. Pero según lo que yo veo aquí, dice: bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es lo que dice allí. No hay más nada que buscar. O sea, para finalizar esta enseñanza, mis amados, la ira de Dios comienza desde el sello 1, desde el primer sello. ¿Por qué? Porque según lo que estudian la palabra de Dios, el primer sello, y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada corona, y salió venciendo y para vencer. Los que estudian la palabra, los que estudian la profecía, los estudiosos, yo escucho muchos de estas personas, ellos dicen que esta persona, este simbolismo que está aquí es el anticristo. Es el anticristo. ¿Y cuándo será manifestado el anticristo según la Biblia? Según la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses. Según la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Yo comencé leyendo desde el versículo de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo. Pero ¿cuándo se va a manifestar? Vamos un poquito atrás. En el versículo 6 dice: y ahora vosotros sabéis que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien que al presente lo detiene, hasta que él, mire, es un pronombre en primera persona, yo, tú, él. ¿Quién es él? El Espíritu Santo, mi hermano, que mora en cada uno de nosotros. El que detiene al anticristo es el Espíritu Santo de Dios. Es Dios a través de su Espíritu. Es Dios el que lo detiene a través de su Espíritu que mora en los hijos de Dios. Cuando Él sea quitado, Él va a ser quitado. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces Él se va a apartar. Él se va a apartar y el inicuo va a aparecer. Y sin Apocalipsis, las personas que estudian estas cosas están en lo correcto, que el primer sello es el anticristo. El primer sello de Apocalipsis 6 es el anticristo. Entonces, tiene razón lo que dice aquí, que después que cuando Él sea quitado, y si el Espíritu Santo va a ser quitado, es porque se va a llevar a la iglesia primero. O sea, nosotros no estamos, dice la Biblia, aquí mismo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bueno, mis amados, espero que la enseñanza sea de edificación para su vida. Y como nos dice Lucas
capítulo 21, versículo 36. Velad y orad para ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán sobre la tierra y estar presente delante del Hijo de Dios. El único que nos puede hacer dignos, delante de Dios es la sangre de Cristo. Recibir a Cristo en nuestro corazón, en nuestras vidas. Nuestras obras no nos hacen dignos delante de Dios, mis amados. Si usted recibió a Cristo en su corazón y ha sido derramado el Espíritu Santo en usted, hermano, usted es digno ya. No tiene que hacer nada, no tiene que pararse de pestañas. Simplemente hacer lo que debe de hacer. Vivir como hijo de Dios, apartado del pecado. Pero no apartarnos del pecado para alcanzar salvación. La salvación es gratis por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo de Dios, la salvación es regalo. Y sin el Señor, nadie, todavía los que estamos vivos, no hemos alcanzado, no hemos sido salvos, hermano. Pero está garantizada, lo dice Efesios 1:13 nos lo dice, que el Espíritu Santo es la arra de nuestra herencia, es la garantía de que el Señor nos va a salvar de la tribulación. ¿Por qué? Porque o sea, del lugar de tormento, si partimos en este momento, cuando Cristo nos haya llegado, y si llega estamos aquí, cuando vaya a venir la ira de Dios, también nos va a salvar de eso, nos va a sacar, y usted analiza, en los tiempos de Noé, y los tiempos de Lot, ninguno pasaron por el juicio de Dios, porque Él los rescató antes. En ese tiempo, en Noé fue en una barca, o en un barco, o en un arca, y a Lot lo sacó literalmente de allí. Lo sacó, no estaba allí. Entonces, mis amados, la ira de Dios va a ser terrible, Si usted siente en su corazón que todavía no ha sido derramado el Espíritu Santo en usted, mi hermano, clame, gime, llore, pídale a Dios cada día de su vida. Dice, porque si vosotros siendo malos podéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no nos dará todas las cosas? Y no está hablando de dinero, no está hablando de cosas económicas, hermano, eso viene por añadidura. El Señor quiere que tú le ores, pero todas las cosas para Dios es su Santo Espíritu. El que tiene el Espíritu Santo en él lo tiene todo, porque tiene a Cristo, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu que nos ha dado, mi amado. Ese es tenerlo todo es tener a Cristo en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Dice que la ley las escribirá en nuestros corazones y en nuestra mente, y es por medio de su Espíritu Santo, porque Él nos recordará todas las cosas, nos guiará toda verdad. Ese es el verdadero amor, mi hermano. Clame si usted no tiene el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Y Jesucristo dijo en Juan 14 o Juan 12, no lo recuerdo, dice: ¿crees en Dios? Creen también en mí. En las casas de mi Padre muchas moradas hay. Si me fuera vendido otra vez, los tomaría a mí mismo. ¿Por qué dice los tomaría a mí mismo, mi hermano? Porque nos va a tomar es por medio de su Santo Espíritu. Va a llamar, cuando Él toca la trompeta, vamos a escucharla, porque el Espíritu Santo está en nosotros y podemos escuchar la trompeta, y al final seremos arrebatados. Si usted no ha recibido a Cristo, si un amigo está escuchando esta enseñanza y no tiene a Cristo en su corazón, mi hermano, nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados y por nuestras transgresiones, y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Usted quiere verdaderamente ser un hijo de Dios, tiene que morir al pecado, reconocer que Cristo es su Señor y su Salvador. Y Cristo no ministró de pecado, Él ministró de santidad, Él ministró de justicia, Él ministró de piedad. No que debemos de apartarnos debemos de obrar para alcanzar, no. Cuando nosotros obramos conforme a la palabra de Dios, es porque el Espíritu Santo está en nosotros y es el que nos guía. No obramos para alcanzar, no vaya con esa mentalidad. No busque a Dios de esa manera, busque a Dios con humildad. Humíllese delante de Él y reconozca que necesita a nuestro Señor en su vida. Reconózcalo, dígale: Señor, yo te necesito en mi vida a cada instante, a cada segundo, a cada momento, en toda circunstancia, en toda situación, desde que me levanto, hasta que me acuesto. Señor, te necesito en mi vida.
porque tú me amaste con un amor inefable, indescriptible, inmensurable, inmedible, incalculable. Mi amado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su glorioso Espíritu Santo sea con todos vosotros. Se lo deseo de todo corazón. Dios le guarde, mi amado. Y no olvide hacer sus comentarios